vamos a irnos al Nuevo Testamento. Mateos capítulo 5. Mateos capítulo 5, versículo 13 en adelante. Así es, mi Dios. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Lleva por título, dice, la sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor bendiga estos hermosos versículos que mucho nos dice a nuestra vida, que mucho nos habla a cada uno de nosotros. Aquí, si nosotros podemos leer, ¿cierto? En el libro nos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo estaba recién comenzando su ministerio. Estaba ahí en Capernaum, ¿cierto? Incluso eso había sido profetizado de que así iba a acontecer. Estaba cerca del mar de Galilea. Sabemos, ¿cierto? Que así, la historia nos cuenta que así muchos de sus discípulos llegaron, ¿cierto? Y el Señor los llamó. Incluso estaban pescando algunos de ellos. Y el Señor, ¿cierto? Empieza su ministerio y uno de los primeros mensajes que Él dio fue el monte de las bienaventuranzas. Ahí el Señor nos enseña que vamos a ser bendecidos, ¿cierto? A través de muchas cosas. Incluso dice que hasta con la paz que Él nos da. Después el Señor nos enseña, dice que nosotros, cada uno de nosotros, dice que somos la sal de la tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos comido comida sin sal? Mi pastor yo creo que está experto en esto. ¿Fue raro, mi pastor, dejar de comer alimentos con sal? No tenía gracia, ¿cierto? Es más, mire, hasta para el 18, cuando se hicieron las empanaditas, se tuvieron que hacerle unas especiales. Y nosotros lo mirábamos y él como que no tenía gracia, no tenía sabor lo que estaba comiendo. Entonces como que miraba para el lado, así como diciendo, ¿podré comerme una de esas empanaditas que tienen más aliñitos? ¿Se da cuenta? Entonces el Señor nos dice en este momento que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros podemos sazonar a aquellas personas, ¿cierto? Que realmente puedan tener tristeza en el corazón, con una palabra de aliento, con una palabra de que puedan conocer a este Señor que nosotros servimos, a este Señor que ha hecho tanto por nosotros, que poder presentarle a este Jesucristo bendito, ¿cierto? Que derramó hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros, siendo aún nosotros pecadores. Entonces el Señor, ¿cierto? Nos habla a esta hora y Él nos dice que nosotros somos aquellos, ¿cierto? Que Él dejó en este momento para que podamos esparcir su palabra. Que podamos contarle a otros las maravillas, ¿cierto? De lo que el Señor hace. De que realmente Él restaura al hombre. Que realmente, ¿cierto? El Señor hace grandes cosas cuando Él, ¿cierto? Toma a una persona. Incluso lo podemos ver a lo largo de la Escritura. ¿Cuántos varones, cierto, el Señor no transformó? ¿Cuántos varones el Señor, cierto, no hizo algo maravilloso en su vida? Tenemos a Pablo ahí siendo un perseguidor de la iglesia. Cómo el Señor transformó su corazón, cierto, y lo tornó para Él, al servicio de su obra. El Señor nos dice también que somos la luz del mundo.
En medio de un mundo de tiniebla, en medio de un mundo en el cual el día de hoy solamente podemos escuchar malas noticias, en el cual la falta de paz está incluso en cada hogar. Pero el Señor nos insta en este momento que nosotros debemos ser la luz del mundo, la lumbrera, y no para que estemos escondidos ahí, no para que estemos debajo de la mesa, sino que estemos sobre ella para poder alumbrar a todos los que están ahí. El Señor, cierto, tiene grandes cosas, tiene propósitos en nuestra vida. Mi hermano, no estamos en tiempo para que nosotros nos quedemos en nuestro hogar muy tranquilos. El Señor, cierto, no está en este momento diciendo, hey, vamos, ya queda poco tiempo. Ya voy a venir por mi pueblo. Y nosotros debemos de luchar para que más almas puedan conocer al Señor. Ese es el trabajo que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Él no nos dejó para que nosotros nos estemos alimentando, incluso entre nosotros, mi hermano. Discúlpenme que se lo diga así. Pero el Señor nos llamó a más, a que pudiéramos llegar a más. Pensemos, ¿cierto?, que realmente la venida del Señor está ahí y no podemos ser egoístas. Tenemos que tener ese amor que tuvo Jesucristo, que incluso llegó a tantas personas que quizás ni siquiera eran de su pueblo ni siquiera le recibió, porque lo único que hacían era contender con Él. Que las cosas no se hacen así, que se hace así, que no estás cumpliendo con la ley, porque eso es lo que le importa muchas veces a los hombres. Lamentablemente nosotros como cristianos hay veces que tenemos mal testimonio. ¿Y sabe por qué? Porque incluso, vámonos a las redes sociales, incluso han visto ustedes algunos videos que dicen, esta alabanza no hay que cantarla porque habla de esto, esto, otro. Critican hasta esas cosas. ¿Y usted ha escuchado alguna vez a una persona secular decir esta canción critica esto? Nada. Porque somos nosotros muchas veces los que nos sentamos en silla de escarnecedor y lo primero que hacemos es juzgar al resto. Cuando el Señor no nos envió a eso. El Señor nos envió a que debemos unirnos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, ¿cierto? Ir de dos en dos y poder predicar de su palabra. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que podamos despertar en este momento, que nos podamos apasionar por aquel que derramó su vida en la cruz por nosotros y que realmente tenemos que despertar. En Isaías capítulo 60 dice, levántate y resplandece. Eso es lo que el Señor nos habla a esta hora. Levántate y resplandece. Somos la luz del mundo. Debemos decir que hay un Cristo maravilloso, que sí, estamos quizás en los últimos tiempos, pero hasta en un minuto, una hora, podemos llegar a alguna persona que realmente pueda aceptar al Señor en su corazón. No estamos en tiempo para que nosotros nos quedemos. Estamos en tiempos en los cuales nosotros nos tenemos que mover. Mire, en el mismo Isaías capítulo 62 el Señor nos habla. Y nos cuenta a través de este profeta cuál era la misión que Jesucristo tenía al venir a la tierra. Isaías capítulo 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Eso es lo que después incluso Jesucristo lo dijo. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es esa la misión que Jesús tenía cuando Él vino aquí a la tierra. Y Él la cumplió. Incluso Él lo dice después, cuando en Lucas 4 se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Porque Él incluso dice que saca los rollos y lee la palabra del Señor en Isaías. Capítulo 4, versículo 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, lo que acabamos de leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
¿Ve? Porque era una profecía sobre Jesucristo. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que el Señor nos enseñaba. Dice incluso en el capítulo 21, dice, versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque ellos podían ver todos los milagros que Jesucristo hacía en la tierra. Todo lo que Jesús vino a hacer. Cuánto podemos ver, ¿cierto? Leer en los evangelios, cuánto el Señor nos sanó. A cuántos hombres, ¿cierto? Nos levantó. A cuántos hombres realmente, ¿cierto? Los hizo ver. Hizo a un sordo escuchar. A un mudo hablar. Sacaba demonios. Eso era lo que Jesucristo hacía en la tierra. Y Él nos dio potestad el día de hoy a nosotros para hacer aquello que Él hacía. Y el Señor nos va a preguntar el día de mañana, si yo te di la autoridad a ti también para que hicieras, echaras fuera demonios, para que dieras sanidad también. En mi nombre, dice el Señor. Y nosotros preguntémonos a nosotros mismos, mi hermano, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos esparcido la palabra. Podemos estar tan conformes en este momento de decir el Señor va a venir por su pueblo. Estamos contentos. Sí, estamos contentos porque hay muchas cosas que vamos a tener que dejarles. Vamos a dejar atrás nuestro sufrimiento, los pagos de las deudas, arriendos, dividendos y muchas cosas. ¿Cierto? Pero por el otro lado, veamos nuestra área espiritual. Vámonos a nuestra área espiritual. Cuando el Señor nos pregunte, mi hermano, ¿qué hemos hecho para ayudar a otros? ¿Qué hemos hecho para poder bendecir a otros? ¿Qué hemos hecho para poder predicar de la palabra del Señor? Para apasionarnos por Él y movernos y no quedarnos ahí estancados. El Señor tiene tanto amor que incluso nos corrige el día de hoy y nos dice, hey hijo, bien, siéntate aquí y piensa qué es lo que estás haciendo. Porque cuando el Señor nos dice, hey, yo te voy a perdonar todos tus pecados. Si el Señor no nos quisiera, no nos diría absolutamente nada. No nos corregiría, no nos enseñaría. No nos diría, hey, tienen que amarse los unos a los otros. No nos diría eso. Pero el Señor cada día nos corrige. Cada día el Señor nos enseña. Porque Él quiere limpiar nuestros corazones. Porque si Él nos ha escogido, cierto, y Jesucristo vive en nosotros, cierto es porque Él va a sacar y está limpiando. Y cada día estamos en un proceso distinto para poder sacar todo aquello que empaña la gloria del Señor. Porque créame que nosotros somos completamente imperfectos. Aquí usted no ve una mujer perfecta. Soy una mujer llena de faltas, llena de errores. Me he equivocado millones de veces y creo que me voy a seguir equivocando. Pero sabe que soy una mujer tan imperfecta, pero que ama a un Dios perfecto y maravilloso, que cada día me alienta a poder seguir adelante, que cada día me apasiona por Él para poder seguir adelante, que cada día cuando nosotros podemos leer la palabra del Señor, nos contriñe nuestro corazón y nos va enseñando y nos va motivando a decir, hijo, sigue adelante, no te canses, sigue adelante, vamos a la oración. ¿Cuánto tiempo de calidad le estamos entregando al Señor? El otro día conversábamos de lo mismo y decíamos, ¿cuántas veces hemos hecho oración en tu vida? ¿Se acuerda que el otro día comentaba esto? ¿Cuántas veces hemos hecho oración entumidas al Señor? Le hemos dicho, gracias Señor por la vida, gracias Señor por el día, gracias Señor por todo lo que haces, te pido por la paz por Israel, amén. ¿Cuántas veces hemos caído en eso? ¿Cuántas veces nosotros realmente nos hemos dedicado, nos hemos arrodillado quizás o sentado, o como usted se sienta más cómodo, pero con su corazón contrito y humillado delante de su presencia y ha sentido la presencia del Señor? ¿Hace cuánto tiempo que usted no se arrodilla quizá en esa instancia y decir, Señor, quiero sentir tu presencia en mí? Quiero derramarme delante de tu presencia en adoración hacia ti. Eso es lo que el Señor necesita de nosotros. Dice que Él busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Es solamente que nosotros podamos decidirnos y realmente movernos. Y el Señor ya nos escogió, mi hermano. Ya nos escogió desde cuántas personas. ¿Cuántas personas que están perdidas
en el mundo. El Señor nos llamó a nosotros y muchas veces perdemos el tiempo en necedades, mi hermano. En necedades perdemos el tiempo. No aprovechamos el valioso tiempo que el Señor nos ha entregado en este momento. De que realmente tenemos que buscarle en espíritu y en verdad. Debemos de cumplir la gran comisión que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Mire, incluso leía el día de hoy que el Señor hasta por nosotros oraba cuando estuvo en Getsemaní. Yo decía, gracias Señor, porque ningún detalle se te fue. Hasta por nosotros oró cuando estuvo en Getsemaní. Él oraba por sus discípulos y también oró por cada uno de nosotros. Dijo, por aquellos que van a recibir la palabra, por aquellos que van a creer en mí. ¿Se da cuenta qué grandioso y maravilloso es el Señor? Que hasta ningún detalle se le fue, hasta oró por nosotros. Imagínense, ¿quién es digno para que Jesucristo haya orado por nosotros? Para que no nos turbemos, para que creamos en este Dios maravilloso que ha hecho tanto por nosotros, mi hermano. Me gustaría de repente que usted pudiera, no sé, poder entender quizás esta pasión que a veces uno tiene de poder hacer las cosas para el Señor. De poder movernos. De poder realmente entregar nuestra vida al Señor. Con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y mi hermano, y no por ser vistos. No para que los demás me vean. Porque de verdad va a sonar feo. Pero no me importa lo que diga la gente de mí. Porque más me importa lo que Jesucristo tiene que decir de mí. Eso es lo que me importa a mí. Que realmente, cierto, podamos mirar a nuestro Señor y Salvador. Podamos buscarle cada día a Él en espíritu y en verdad entregarnos a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y poder ser la luz en el mundo como Él necesita que nosotros seamos. Para poder realmente entregarle la gloria al Señor. Porque Él es el único digno de poder recibirla. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser la luz del mundo? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos? ¿Cuántos de nosotros vamos a dejar las excusas de lado y servir realmente al Señor como Él se merece? No con una excusa, porque si nos vamos a la Escritura, podemos ver a muchos varones que sí la pasaron súper mal. Vamos, veamos a Job. Perdió todo lo que tenía. Pedro negó a su maestro. Imagínense la tristeza que él tiene que haber tenido en su corazón. Daniel fue echado al foso de los leones. Elías estuvo en depresión, se apartó. Moisés fue un asesino. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestra excusa para no servir al Señor y entregarnos con todo nuestro corazón? Y movernos en estos tiempos que ya se aproxima la venida del Señor. Y realmente, ¿cierto?, trabajar para nuestro Señor y nuestro Salvador. Poder, ¿cierto?, entregar este evangelio bendito a aquellas personas que realmente están allá afuera. Y muchas veces se puede ver incluso aquí dentro de la iglesia indiferencia. Y hay muestras que hay personas que están afuera que están con una necesidad tremenda de poder escuchar de alguien que le diga, no sé, Dios está contigo, Dios te llama. Hay muchas personas que se están perdiendo. El día de hoy estaba en la tienda y de repente entró una mujer y me pedía algo de ropa que decía que no tenía para cambiarse. Yo le di algunas cosas que tenía y no lo cuento como para vanagloria, sino que quiero que vaya a este punto. Esa persona olía tan mal, mi hermano, tan mal, que a mí me empezaron incluso a dar hasta arcadas, porque era pero un olor nauseabundo el que tenía, y era una mujer. Y cuando se va, ella me abraza, y yo le digo, Dios te bendiga. ¿Se imagina cuántas veces nosotros nos hemos acercado así ante nuestro Señor?
¿Cuántas veces con el olor a pecado en nuestra vida nos hemos acercado al Señor? Y el Señor nunca nos ha rechazado. El Señor siempre ha estado ahí para perdonarnos, para darnos una nueva oportunidad. Y nosotros muchas veces estamos con las excusas ahí, pero a la punta de la lengua para no servir al Señor. Miremos al Señor puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mi hermano, en este caminar es difícil, vivimos de procesos en procesos. Sabemos que de victoria en victoria, pero ese victoria en victoria es un proceso y proceso. Hay muchas cosas que el Señor tiene que tratar en nuestra vida, porque hay muchas cosas que tienen que cambiar en nosotros. Y yo creo que hasta el último día de nuestra vida va a tener que ser así. Porque hay muchas cosas las cuales nosotros tenemos que dejar. Muchas cosas que a veces no glorifican al Señor. Y en este momento, ¿cierto? Tenemos que poner nuestra mirada en decir, Señor, tú nos pusiste un propósito en nosotros, que debemos de ser la sal de la tierra. Debemos de poder darle un poquito de aliño a alguien que quizás lo está necesitando, que quizás está con un corazón quebrantado, quizás que está con un corazón entristecido por la depresión que es muy común en estos tiempos. ¿Cuántas personas están tomando malas decisiones en este momento? ¿Cuántos jóvenes se están apartando? Mi hermano, por favor, quiero que se haga una pregunta. Si usted ve a un joven en la calle, no es porque quiso llegar ahí. Siempre hay un porqué. Algo sucedió para que esa persona llegara a esa situación. El Señor nunca preguntó a alguien, ¿y tú por qué estás así? ¿Y tú por qué tenés lepra? ¿Por qué vienes a que yo te sane? No, el Señor no hizo eso. El Señor solamente le sanó. El Señor echó fuera los demonios que atormentaban a las personas. Y esa es la autoridad que también el Señor nos ha entregado el día de hoy. Nos ha dado a nosotros para que nosotros también podamos cuidar nuestro hogar. Cuidemos nuestro hogar, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Cuidemos lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. No dejemos ninguna brecha sin cuidar. Que el Señor nos dé sabiduría para poder cubrir todas esas áreas. El Señor de alguna u otra manera siempre nos va a mostrar algo, incluso con nuestros hijos. Muchas veces el Señor me ha despertado en la noche que algo a veces le pasa a uno de mis hijos. Y a veces yo me acerco, generalmente a veces la Grey. Yo le digo, ¿viste? El Señor siempre me avisa a tiempo. El Señor siempre nos está hablando a nuestro corazón. Cuando alguien le inquiete, no lo deje que se inquiete nomás ahí. No, vaya. Porque muchas veces nuestros hijos nos necesitan. Muchas veces incluso nuestro esposo nos necesita. Hay alguien que va a necesitar una palabra de nosotros. Por eso es que siempre tenemos que estar en comunión con el Señor. Siempre tenemos que estar en comunión con el Señor para que el Señor pueda obrar en nosotros. Para que nosotros podamos ser luz y sal en la tierra, siempre tenemos que estar en comunión con el Señor. Si nosotros no estamos en comunión con el Señor, es difícil que podamos estar en comunión con la persona de al lado. Porque a través de Él es a donde nosotros podemos tener esa comunión y poder ser uno. A través de nuestro Señor Jesucristo, no de nosotros. El Señor tiene muchas cosas que tratar en nosotros. Es difícil el camino del Señor. Es muy difícil el camino del Señor, no es fácil. No es un camino de rosa. Yo creo que esto lo he escuchado usted millones de veces. Pero tenemos una esperanza en que el día de mañana nosotros nos vamos a gozar cuando conozcamos a aquel que murió por cada uno de nosotros. Mire, hay una historia en la Biblia que a mí me parte mi corazón y que quizás no conocemos mucho de él. Está en Hechos capítulo 12. Nosotros podemos hablar de todo lo que hicieron, por ejemplo, los apóstoles, pero la Escritura no nos cuenta cómo murieron los apóstoles. El otro día yo me puse a buscar y yo decía, ¿dónde está escrito? Porque yo quiero saber, se dice que Pedro murió así boca abajo, que no sé, que a algunos le cortaron la cabeza, pero ¿dónde está escrito eso? Porque yo quería saber. Y no está escrito en la Biblia. Solamente hay una muerte escrita que es la de Jacobo, que fue, dice que atravesado por una espada.
Y la otra muerte que aparece, pero no era un apóstol ni un discípulo, era un diácono de la iglesia. Esteban, como dice mi pastor. Cada vez que yo leo la historia de Esteban, llena mi corazón. El cómo él se entregó realmente a lo que quizás lo estaban acusando. ¿Y de qué lo estaban acusando, mi hermano? De poder esparcir la palabra del Señor, de eso lo acusaban. De poder esparcir la palabra del Señor, que conocieran a Jesucristo. Hechos capítulo 7, ahí está. Dice que Esteban estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lleno. Era un varón que servía al Señor con toda su fe. Y el Señor incluso lo dejó aquí. Dice, pero estaban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, dice. Vio la gloria de Dios. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es poder ver la gloria de Dios? Y estamos hablando, él estaba a punto de morir, mi hermano, lo estaban apedreando. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, eso le fue permitido ver a Esteban. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No querían escuchar lo que Esteban estaba diciendo. Quizá él estaba con la alegría de poder ver la gloria del Señor. Quizá el gran voz lo estaba diciendo, hey, veo la gloria del Señor. Y él recibiendo pedradas. Dice, le echando fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven. ¿Sabe quién? Saulo. Saulo de Tarso. El perseguidor de la iglesia. Aquel que después el Señor hizo un tremendo trato en su vida. Yo creo que él después tiene que haber sentido esa pena en su corazón de cómo Esteban habría muerto. Pero fue un varón privilegiado dentro de muchos. El poder morir de esa manera. El poder entender que realmente el morir es para Cristo. Y que si vivimos es para Cristo. Entonces levantémonos, mi hermano, y podamos resplandecer. Podamos realmente, ¿cierto?, hablar de las grandes cosas que hace nuestro Señor. Que no nos sintamos más cómodos. Salgamos de nuestra zona de confort. De nuestra zona de seguridad, movámonos. Estamos en tiempos en los cuales ya no sabemos si mañana vamos a despertar. No sabemos cuándo viene el Señor por su pueblo. Entonces tenemos que estar a cuenta. Estemos a cuenta. Mi hermano, por favor, no se duerma en la noche sin orar al Señor. Sin darle gracias al Señor por el día. Sin entregar su vida al Señor. Tomémoslo como algo que tiene que ser en nosotros. Y así vamos a poder descansar en el Señor. Y así esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros. Y que realmente podamos ser esa sal. Podamos apasionarnos por el Señor. Mire, voy a terminar con esta historia. Hace muchos años atrás, más o menos como 20 años, había un pastor que estaba sentado fuera de su hogar. Y él lo único que quería hacer era moverse para Cristo. Poder trabajar para Cristo. Poder realmente hacer algo útil para el Señor. Sentirse un instrumento en las manos del Señor. Y en un mensaje que el Señor le entregó a través del pueblo de Israel, cuando la nube los cubría. ¿Usted sabe que esa nube se movía simplemente cuando el pueblo se movía? Y si la nube, el pueblo se quedaba ahí, la nube no se movía y vivían de la misericordia del Señor. Vivían de la provisión del Señor.
del maná que el Señor les mandaba cada día. Y esa pasión que tenía ese pastor en ese momento es la que yo siento el día de hoy. El de poder moverse para el Señor. El de poder sentirse que ya queda poco tiempo. El de poder realmente, de no poder quedarme en mi hogar. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y que el Señor nos ayude a poder avanzar realmente, a poder crecer en las manos del Señor. A no conformarnos con lo que tenemos el día de hoy, sino que a pensar que podemos hacer más por el Señor. Que esa sea nuestra mentalidad el día de hoy, una mentalidad ganadora. Porque el Señor está con nosotros. Vamos, echemos fuera demonios. Vamos a dar sanidad a los enfermos, porque el Señor eso lo dice en la Gran Comisión. Dice que vayan por el mundo a predicar el Evangelio. Haced discípulos. Sanen los enfermos. Esto es lo que el Señor nos envió. Movámonos para Cristo. Movámonos para nuestro Señor y nuestro Salvador. Seamos la sal y la luz del mundo. No se conforme, mi hermano. Piense que puede hacer más por el Señor. Que el Señor bendiga su vida y que cada día le motive Él en su palabra a poder seguir poniendo sus ojos en Él. Que nuestro Dios maravilloso le bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y que la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.